Bueno, a ver, Argentina, ¿qué país? Si uno tuviera que tratar de pensar en lo que pasó esta semana, ¿no? Desde la masiva marcha universitaria, el Congreso cambiando radicalmente la forma de votación en la Argentina, digamos. Es difícil a veces tratar de encontrar dónde poner el foco en un país vertiginoso, en tiempos vertiginosos, pero sí me parece que hay que tiene sentido, por lo menos en lo que hace esta columna, tratar de conversar alrededor de algo que empezó a aparecer ayer, que todavía no es una certeza, pero que sí aparecen muchas voces que proponen la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista de la Nación Argentina, partido político más importante de la historia argentina, uno de los partidos políticos más importantes de la región, de Occidente en su conjunto, el partido que fundaron Juan Perón y Eva Perón, que por supuesto no sabemos todavía cómo va a caminar esta discusión. Las discusiones se darán en las próximas semanas, a mediados, fines de octubre tienen que terminar de consolidarse las presentaciones, en noviembre habrá elecciones, y las hay, del Partido Justicialista Nacional, pero empiezan a aparecer una sumatoria de figuras políticas que piden, que proponen, que sugieren, que indican, que piden la candidatura de Cristina a la presidencia del PJ. Esto se leerá en los grandes medios, en los diarios, en las redes sociales, de muchas maneras. Habrá en La Nación dirán que es por la persecución, en el Destape Navarro dirá que es porque no se quede linterna, pero me interesa tratar de pensar algún alegato sobre cuál sería el sentido profundo por el cual sería una gran virtud para la etapa política que está viviendo el peronismo, que sea Cristina quien ocupe ese lugar formal de presidencia del Partido Justicialista. Y lo primero que pensaría es tratar de pensar, porque si uno revisa cómo fue la discusión de la oposición al macrismo y qué rol, qué vinculación tuvo Cristina y el proyecto político que Cristina encarna y encabeza en relación al Partido Justicialista, recordarán, el Partido Justicialista en abril de 2016 tuvo un congreso en San Juan donde se reformuló el PJ. Cristina quedó casi marginada de esa reformulación del Partido Justicialista en 2016, que quedó con Gioja en la presidencia, que después fue intervenido en el gobierno de Macri, recordarán, Barrio Nuevo, etcétera. En parte de la persecución mediático-judicial contra Cristina hizo que el teléfono de Cristina fuera pinchado en sus conversaciones con Oscar Parrilli. No vamos a poner el audio porque no, pero sí que en esas conversaciones uno pudo escuchar, en esa conversación entre Cristina y Parrilli, lo que pensaba Cristina sobre el partido en ese momento, que Cristina dijo famosamente, están queriendo rearmar no sé qué, que se suturen el orto. No pasa por ahí la discusión, decía Cristina en esa conversación privada con Parrilli, pero que bueno, que conocemos todos. Si uno piensa en 2017, en la provincia de Buenos Aires, el Partido Justicialista fue por un lado con la candidatura de Florencio Randazzo, recordarán, y Cristina construyó Unidad Ciudadana, con el grueso del peronismo atrás de ella, pero sin la herramienta formal del Partido Justicialista, de la cual Cristina nunca ocupó un rol formal en todo este tiempo. Pero también pensar cómo fue ese proceso en el gobierno de Macri. Si uno recuerda, la idea del Frente Ciudadano, de Unidad Ciudadana, que propuso Cristina como una forma de reconstruir la fuerza política después de la derrota del Doral del 2015, era otra Argentina. Era otra Argentina la que salía de Cristina y entraba Macri, que la Argentina que sale de Alberto y entra Milei. La Argentina era un país altamente politizado en el 2016-2017. La grieta, esa discusión de peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo, era también una expresión de una sociedad politizada donde la representación política funcionaba. La gente se alineaba políticamente a favor o en contra de un conjunto de ideas, de liderazgos, pero la política funcionaba. La gente se sentía representada, para bien o para mal, por la política. Era un país partido a la mitad en términos casi, si uno mira los balotajes, ¿no? Pero incluso en las elecciones de 2019, ¿no? Digamos, el liderazgo de Cristina y el antikirchnerismo o el antiperonismo que Macri logró unificar era una forma de funcionamiento de la representación política. Y por supuesto, siempre tenía el desafío de elevar el nivel de calidad de la discusión política, digamos, ¿no? Y que esa politización que había significado del 2008 en adelante, si se quiere,
tenía que tener más densidad, más fuerza, más fortaleza, pero es muy distinta a la Argentina que tenemos hoy, donde hablamos de cosas como la fragmentación, la crisis de representación o incluso, como lo dice Cristina, la insatisfacción democrática. La política representa menos que en 2015, 2016. Y entonces es distinta la respuesta política que uno tiene que dar en la Argentina que salía de Cristina y donde Macri, haciéndose el boludo, diciendo, recordarán, Macri ganó la presidencia diciendo que sus objetivos eran pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. ¿Quién no se puede alinear atrás de ese programa político? ¿Quién no quisiera un país sin narcotráfico, con los argentinos unidos y con pobreza cero? Yo firmo ese programa político. Lo que pasa es que bueno era Macri, ¿no? Que no ibas a perder nada de lo que tenías. Que no ibas a perder nada de lo que tenías. Macri tuvo que jugar en el terreno que había construido la década ganada para después ir a desarmarlo. Y Cristina decía, van a venir por los derechos que conquistamos en estos años. Hoy la situación es bien otra. Salimos del gobierno de Alberto, un gobierno donde yo creo que en el pensamiento de Cristina, pero también en el nuestro, digamos, ¿qué significa el peronismo para la sociedad? También es un signo de pregunta. ¿El peronismo es los gobiernos de Cristina? ¿O el peronismo es lo que mostró el gobierno de Alberto Fernández? Hay una crisis sobre el sentido del peronismo y su relación con la sociedad, ¿no? Muy distinta de lo que podía significar el 2016, donde Cristina decía, no importan los partidos, no importan las identidades, el proyecto político de cara a la población está muy fuerte y muy claro, simplemente hay que salir a caminar y hay que oponerse al ajuste de Macri y de a poco las cosas se van a ir ordenando. Bueno, hoy la situación es muy otra. En esa situación que es muy otra, hay que mirar el último documento de Cristina de septiembre, donde Cristina dice, el peronismo se torció y se desordenó. Y entonces tiene sentido que si el peronismo está torcido por haber perdido su rumbo, dice Cristina, habiendo cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario, habiendo aceptado la deuda criminal, habiendo validado que haya trabajadores pobres en la Argentina, donde el peronismo casi se corre de su eje y también se desordena por no tener respuesta a temas profundos como el Estado, la educación, la seguridad, el mundo del trabajo, se tuerce y se desordena. Bueno, tiene sentido que el peronismo se enderece y se ordene en estas dos grandes agendas. Cristina decía en su documento de septiembre, o sea, de hace 2-3 semanas, hay que poder enderezar las experiencias y ordenar las demandas para alinear pensamiento, palabra y acción, para formular una propuesta y una estrategia que permitan organizar una fuerza política. Organizar una fuerza política. Ya ni siquiera estamos hablando de organizar a la sociedad, es organizar la fuerza política primero, para volver a representar mayorías, para pasar de ser oposición a alternativa. Y en ese sentido, que Cristina desde el Partido Justicialista enderece y reordena el peronismo tiene sentido, pero que no es un ordenamiento de dirigentes, ni de figuras, ni de estructuras. Es un ordenamiento de ideas, de conceptos, de valores, de programa y de estrategia. Y me hizo mucho pensar en un documental sobre Cristina que salió en el año 2015, pasó muy por debajo del radar durante la campaña electoral del 2015. Se encuentra en YouTube, el que lo quiera ver, se llama Cristina, militante de un proyecto, dirigido por Martín Kraut. Es un documental increíble, dura media hora, que está armado con un cassette de una charla que dio Cristina en un quincho en Lomas de Zamora, en la casa del Chino Navarro, en una reunión en el año 2000, en otro momento de crisis, con el que a veces comparamos la actualidad, ¿no? ¿Qué decía Cristina en el año 2000 sobre la crisis que vivía el peronismo fuera del gobierno después de la derrota electoral, pero que venía del menemismo? No es lo mismo lo que estamos viviendo. No. Pero, la experiencia del gobierno de Alberto Fernández no es como la experiencia de gobierno de Néstor y Cristina. No fue satisfactorio, claro. ¿No? Y entonces me fui a mirar ese documental y busqué algunas cositas de lo que decía Cristina que nos pueden dar para pensar en qué rol podría tener Cristina desde el Partido Justicialista para enderezar y ordenar de vuelta el peronismo. Creo que tenemos el primer audio, Néstor, un videíto de ese fragmento de ese documental del año 2000. Discusiones y de análisis de una situación difícil para el peronismo y difícil para el país. Y no es casualidad que sea difícil para con cuadros del partido, discusiones y de análisis de una situación difícil para el peronismo y difícil para el país. Y no es casualidad que sea difícil para ambos, porque tiene que ver el que sea difícil para el peronismo y también sea difícil para el país. Y no es un juego de palabras. Que
hay una cosa que es fundamental en la etapa que se avecina, y es el tema de que no pasa por discutir quién va a ser el candidato del peronismo, sino esencialmente qué peronismo y qué país le vamos a ofrecer a la gente. Y esto no es un lugar común, sino que es una necesidad además imperiosa, porque yo que le voy a venir a contar a quienes trabajan acá en el conurbano bonaerense de lo que es la situación social y de que esto no se aguanta más. Cristina dice, si el país está mal, el peronismo está mal, ¿no? Y entonces la discusión del peronismo, año 2000, fines del año 2000, ya probablemente renunció Chacho Álvarez a la vicepresidencia, se avecina la crisis social, hay elecciones de medio término en octubre del 2001, está a meses de una elección de medio término, y Cristina dice, la discusión no es de candidaturas, sino de qué tipo de peronismo le vamos a ofrecer a la sociedad. A ver si tenemos otro audio, el 3, tenemos el videito número 3, a ver, de Cristina de vuelta, en el año 2000, en una reunión con militantes. Cristina, que es una diputada nacional, una dirigente importante del peronismo, pero que todavía no se transformó en la Cristina que conocimos, ¿no? Cristina plantea qué es lo que tiene que hacer el peronismo en un momento de desorientación, ¿no? Ganó la alianza, hay una crisis social, económica. A ver, audio 3, a ver. Tiene hoy el peronismo de dar esta discusión y de cómo vamos a volver a representar. Que no es una cuestión de juntar dirigentes, sino de juntar ideas, que es lo que está faltando, porque esta etapa que se viene, compañeros y amigos, es cualitativa. No se vuelve a recuperar la mayoría, sino se vuelve a recuperar el liderazgo de las ideas, en las ideas y en la sociedad. Y un liderazgo social, y un liderazgo de pensamiento no se crea leyendo encuestas y diciendo lo obvio. Nadie crea liderazgo social diciendo lo obvio, que los pobres están mal, que tenemos... No. Hay que decir otras cosas y muchas veces hay que partir con opiniones que parece que partieron a la sociedad del medio, pero sí, muchas veces hay que partir a la sociedad del medio para crear liderazgo distinto. Buenísimo. No hay que juntar dirigentes, sino que hay que juntar ideas. Y no se crea liderazgo diciendo lo obvio, que hay mucha pobreza o que la gente está mal. Diciendo lo evidente no se construye liderazgo político social, dice Cristina. Para tener un liderazgo hay que decir ideas, propuestas, hay que pensar, incluso esas cosas que digamos y pensamos dividan a la sociedad y no parezcan enteramente cómodas. Y uno piensa en Cristina en el último tiempo hablando sobre el mundo del trabajo, sobre las políticas sociales, sobre la educación, sobre la seguridad. Temas difíciles, temas incómodos, temas donde las respuestas no son obvias, donde quizás el antiperonismo, los grandes medios de comunicación tienen consignismos fáciles, pero las ideas y las miradas del peronismo no son del todo evidentes. Entonces, de vuelta, este es el año 2000, pero yo siento como que resuena, tiene una música que nos permite para pensar esta crisis que también es de representación, ¿no? Tenemos otro, que es el audio 2, donde Cristina habla del movimiento obrero, y habla del sindicalismo y de los desocupados, y habla de la CGT. Año 2000, de vuelta, esto es una charla privada de Cristina con militantes, esto Cristina lo está diciendo en público, pero nos permite ver como si fuera el laboratorio del pensamiento de un liderazgo que está empezando a emerger, el de Cristina en esa época. Tenemos el audio 2, creo que es. Mejores condiciones de trabajo. Al contrario, cuanto más desocupados haya, peores condiciones de trabajo para los pocos que quedan en tareas fijas, porque esas condiciones se tornan cada vez más precarias porque tienen la amenaza de un ejército de desocupados en la calle que les está impidiendo la lucha por esos derechos sindicales. Por eso algunos dirigentes sindicales que han devenido en empresarios ya no entienden esta mecánica porque están en otros negocios, en el negocio que precisamente están los empresarios, entonces han dejado de representar. Y cuando una sociedad deja de tener representados a los sectores que la componen, termina con estallidos o con explosiones, porque bueno, por algún lado esto sucede. Yo le voy a decir algo, el cordobazo no lo hacen obreros o desocupados o obreros mal pagados, lo hacen los obreros mejor pagados de Latinoamérica, que eran los obreros de la industria automotriz de Córdoba. ¿Y esto qué significa? Que contrariamente a lo que se presupone, a mayor grado de miseria, a mayor grado de achatamiento, menor capacidad de organización para la lucha, aunque esto parezca mentira. Cuanto mayor hay aplastamiento social, mayores o menores posibilidades de una organicidad política para esto.
Clarísimo. ¿Sirve por qué? Porque siéntanme la anécdota del cordobazo. Cristina dice: los obreros mejores pagos fueron los que hicieron el cordobazo. Por ende, lo inverso también es cierto, que es cuanta mayor miseria, cuanto más ajuste, cuanto más ignominia en la sociedad, eso no significa que las respuestas van a ser necesariamente más potentes y más poderosas, sino que incluso pueden ser más débiles. Y esto también, para pensar en la actualidad. Cristina, ¿qué está diciendo ahí? La política no puede esperar a la sociedad. La política no puede esperar que la propia sociedad resuelva los problemas de la política. En una sociedad tan golpeada como esa del año 2000, que se parece mucho, o por lo menos, si uno tuviera que pensar en la actualidad de hoy, la Argentina del 2024, sin duda se parece más a la del 2000 que a la del 2016. Cristina en el año 2016 y Unidad Ciudadana tenía que ver con la idea de que la sociedad estaba fuerte para enfrentar un ajuste, no solamente por los salarios mejores pagos de Latinoamérica, sino porque esos derechos habían hecho carne en la sociedad. Entonces, uno podía, en 2016, construir un proyecto político desde la sociedad, porque eran como los obreros mejores pagos que hicieron el cordobazo. Cristina está diciendo, en el año 2000 no se puede esperar que un estallido social resuelva lo que tiene que resolver la política. La política tiene que liderar. Y entonces uno mira eso y ve cómo Cristina ve al peronismo torcido y desordenado. Y entonces no podemos esperar que el ajuste de Milei, volviendo al principio de lo que hablamos en el programa, que la propia dinámica del ajuste construya una mayoría política que dé vuelta y que construya la superación a Milei, sino que es la propia, no digo la política como los dirigentes políticos, porque lo digo en el amplio espectro de la política, quienes se sienten militantes políticos, quienes van a una unidad básica, quienes discuten en redes sociales, quienes discuten con sus amigos, quienes están en un sindicato, quienes están en una cooperadora escolar, en el amplio sentido de la política. La política tiene que parir una mayoría fundada en ideas, en valores, que pueden ser, como decía el audio anterior de Cristina, por momentos incómodos. Y Cristina es una figura políticamente contrario a lo que se suele pensar, ¿no? Que Cristina, por supuesto, cuando uno la mira en el corto plazo, siempre es impredecible, las jugadas de Cristina, ¿no? Pero en el largo plazo Cristina es absolutamente predecible, porque es coherente, porque es constante, porque es transparente en un sentido. Y uno la escucha a Cristina en el 2000 y uno puede adivinar no qué es lo que va a hacer mañana Cristina, sino qué es lo que va a hacer en el largo plazo Cristina. Cristina en el largo plazo es un liderazgo muy previsible. Y entonces, en momentos parecidos, va a hacer cosas parecidas. Y entonces, ¿por qué tiene sentido que Cristina, o por lo menos que le pidamos a Cristina que asuma la presidencia del Partido Justicialista? Un elemento para reordenar a la política, reordenar al peronismo y preguntar qué peronismo le vamos a proponer a la sociedad. Tenemos creo que un último audio. Fíjate, sí, dale, un detalle dale. Que no es menor lo que dice, porque este audio, vos nos acabas de decir que es del año 2000. Y Cristina acaba de decir en ese audio: cuando los representantes dejan de sostener la representación de sus bases, se producen estallidos. Claro. ¿Qué pasó en 2001? Claro. ¿Qué pasó en 2001? Y Cristina está diciendo... Está adelantando lo que iba a pasar un año después con gente que había perdido la capacidad de tener representantes. No tenían representantes. Y el 2001 no fue bueno. No. El 2001 fue malo. Fue bueno lo que vino después, pero a un costo tan enorme. Y Cristina dice, la política no se resuelve vía estallidos, se resuelve vía mayorías y proyectos políticos que logran encarnar. Hay miles de... La verdad, tuve que recortar 3 o 4 porque si uno ponía todos, estaba para pasar el documental entero. Lo pueden buscar en YouTube, de Martín Kraut, con una idea de Juan y Martín Navarro, un documental del 2015 sobre esto. Hay un último audio, no sé si lo tenemos, Néstor, que es Cristina... hablando del peronismo y hablando de qué es lo que ella quiere para el peronismo. Es una cosa bellísima, poderosa. A ver si lo tenemos. Importante, más allá de las declamaciones y los discursos, es la práctica concreta que se puede hacer para construir un espacio diferente. Y yo creo que hoy sigue siendo el peronismo. Yo tenía siempre cuando me dicen, ¿por qué usted no se va del peronismo? Pero si no fue cuando estaba López Rega e Isabel, como digo, ¿no? Que estaba para irse del país, ¿no? El peronismo. ¿Por qué me voy a tener que ir ahora? ¿Por qué no la pelea adentro? Y yo creo que esta es la obligación que nosotros tenemos como generación y como peronistas, que es dar
la pelea para reconstruir un peronismo diferente. Porque si pudimos hacerlo después de las cenizas, con el intento de renovación, que fue un intento de reconstruir al peronismo después de las cenizas en que lo habían sumido, digamos, Isabel, López Rega, y lo que fue después la experiencia de Luder, y demás, si pudimos hacerlo, aunque quedó trunco también, porque en realidad quedamos en una renovación de las formas y no de los contenidos, bueno, ¿por qué no vamos a intentarlo otra vez? Tenemos una obligación histórica de intentarlo. No sirve ser a las izquierdas, no aceptamos ser a las izquierdas ni de Perón. ¿Se entiende? O sea, yo quiero ir por un proyecto global del peronismo. No quiero ser un espacio del peronismo. La idea que yo tengo del peronismo, y lo que quiero que haga el peronismo, quiero que sea la idea que lleve a todos los peronistas a la victoria. Yo no quiero ser un ala del peronismo. Nosotros no necesitamos ser a las izquierdas ni de Perón. Yo voy por un proyecto global del peronismo. La idea que tenemos del peronismo tiene que ser la que lleve a todos los peronistas a la victoria. Me gusta tanto que me la sé de memoria. Pero esto da una imagen de esa vocación transformadora de Néstor y Cristina en ese momento donde está todo por hacerse, donde ellos ven con claridad para dónde tiene que ir el peronismo y para dónde no tiene que ir. Recuerden el tuit de Cristina sobre Villarruel también, ¿no? Que dice: pericia psicrática hay que pedirle a los que piensan que Villarruel es peronista. Es peronista. Diciendo, no, el peronismo no es eso. No es eso. No es eso. Hay que reconstruir al peronismo después de una experiencia de gobierno tan difícil y tan fallida como la de Alberto Fernández, y ahí hay también hay un secreto de por qué Cristina nunca aceptó la denominación de kirchnerismo. Cristina es finalmente, me parece, y los libros de historia la contarán, por supuesto como la líder más importante de este siglo, en este continente quizás, pero la van a contar como una militante peronista. Una militante peronista que asumió la responsabilidad que sintió que le tocaba en distintos momentos históricos y que hoy, ante un peronismo desorientado, torcido, desordenado, que tiene una crisis de ideas también, producto de la experiencia fallida del gobierno del Frente de Todos y de las transformaciones de la sociedad. Hay que ver a Cristina hablando sobre el mundo del trabajo, sobre los medios de comunicación, sobre las redes sociales. Cristina queriendo llevar al peronismo a otra etapa que tiene mucho menos que ver con las listas del año que viene y con las tapas de los diarios, y mucho más que ver con los libros de historia y cuál va a ser el peronismo para este siglo. Cuatro minutos pasaron de las 7 de la tarde, 21 grados 5 décimas, damos la media vuelta y enseguida regresamos. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.